hace mucho tiempo, o sea, un libro, un vídeo que hace mucho tiempo que os debo. Lo siento de verdad por todos los coches, o sea, ha estado toda la tarde tranquilo y ahora justo me pongo a grabar. De verdad, lo siento. Pero bueno, es un vídeo que llevaba prometiéndolo mucho tiempo. Que era seguir leyendo Drácula. Muchos me lo habéis pedido. El último vídeo que hice, de hecho, tiene varios comentarios pidiendo que siguiera leyéndolo. Y bueno, pues ahora que ya me he establecido un poquito, y si no os importa mucho, el ruido de los coches en la calle, pues allá vamos. Dejé un marcapáginas y creo que lo dejamos a mitad de la página 58 de esta edición. Vale. Así que bueno, creo que lo dejamos aquí. «15 de mayo. Le he vuelto a ver salir de nuevo con su peculiar estilo, descendiendo unos centenares de metros a la izquierda y después desapareciendo por algún hueco o ventana. Me asomé intentando ver más, pero fue inútil, pues había demasiada distancia para verle con claridad. Durante su ausencia, aproveché para explorar más zonas del castillo, así que regresé a mi habitación y cogí la lámpara. Después intenté abrir las puertas, pero tal y como me temía, todas se encontraban cerradas con llave, y las cerraduras parecían bastante nuevas. Entonces bajé por las escaleras de piedra y me dirigí al vestíbulo principal, donde por primera vez pude descorrer el cerrojo con relativa facilidad y quitar las cadenas. Pero la puerta había sido cerrada, como no, con llave. Tengo que encontrar esta llave. Quizá la tenga el conde en su alcoba. Estaré alerta y cuando deje su puerta abierta entraré, cogeré la llave y así podré escapar de aquí. Seguí con mi registro de escaleras y pasillos, intentando abrir cuantas puertas hallaba a mi paso. Las únicas habitaciones que no necesitaban llave estaban repletas de trastos viejos. Por último, en lo alto de una escalera, encontré una puerta cerrada, pero que cedió al primer empujón. Me encontraba en un ala del castillo más a la derecha de las estancias que yo conocía y un piso más abajo. Desde allí podían atisbarse también las que daban al ala sur. Que como esta, creo que eso es una rata, y que como esta quedaban justo encima del precipicio. Aquel castillo había sido levantado encima de una colina, de forma que era completamente inexpugnable por sus tres lados. Las ventanas de aquellas habitaciones no tenían cortinas, así que la amarillenta luz de la luna me permitía distinguir los colores y también el polvo que se me acumulaba en todas partes, pero que a la vez desempeñaba la función de disimular los insectos y los desperfectos debido al paso del tiempo y a las polillas. La luz de mi lámpara estaba en desventaja con aquel increíble resplandor lunar, pero me sentía más seguro llevándola conmigo, porque en aquel lugar reinaba una impresionante soledad que paralizaba mi corazón y me hacía tiritar. Sin embargo, prefería estar solo en aquel lóbrego lugar que en compañía del conde, a quien detestaba cada vez más. Cuando conseguí sosegar un poco mi espíritu, la calma me invadió.
Me hallo aquí sentado junto a una mesa de roble donde seguramente hace siglos alguna hermosa dama se sentó a escribir. Después de largo meditar y sonrojarse, una entorpecida carta a su amado. Anoto en el diario taquigrafiado cuanto me ha acontecido desde que cerré la puerta por última vez. Este invento sí que supone un verdadero avance de nuestro siglo. Y sin embargo, a no ser que mis sentidos me engañen, creo que los viejos siglos poseían y poseen poderes con los que la moderna civilización no puede terminar. Más tarde, 16 de mayo por la mañana. Que Dios me proteja la salud es lo único que le demando. La libertad y la garantía de seguridad pertenecen al pasado. Durante el tiempo que siga en este lugar, solo deseo no enloquecer si es que todavía no lo estoy. De estar cuerdo, es exasperante llegar a pensar que de cuantas cosas horribles acechan en este lugar, lo que menos me asusta es el conde, pues mientras cumpla sus deseos me dará seguridad. Dios mío, apiádate de mí, haz que conserve la serenidad, pues si no estoy perdido. Ahora empiezan a aclararse cosas que me han preocupado con anterioridad. Supongo que el hecho de escribir este diario me ayuda a mantener la esperanza. La misteriosa advertencia del conde me asustó en su momento, tanto que todavía ahora siento escalofríos cuando pienso en ello, porque de ahora en adelante poseerá un inmenso poder sobre mí. No debo dudar nada de lo que él me diga. Después de mi último contacto con el diario, con el libro y la pluma, guardados prudentemente ya en el bolsillo, sentí cómo el sueño se apoderaba de mí. Recordé la advertencia del conde y sentí un extraño placer desobedeciéndola. La tenue luz de la luna consiguió tranquilizarme al fin, y la extensa magnitud del paisaje que contemplaba me trajo una reconfortante sensación de libertad. En aquel instante decidí que no volvería a esas lóbregas dependencias y que dormiría aquí, donde las damas se han sentado, gozado y vivido plácidos momentos, mientras sus tiernos corazones añoraban la ausencia de sus amados, que se hallaban luchando en encarnizadas batallas. Saqué de un rincón de la estancia un gran sillón, y lo acerqué a la ventana para contemplar, cómodamente tendido, el paisaje del este y el sur, ignorando el polvo y la suciedad que se amontonaba por todas partes. Debí quedarme dormido, en eso confío. Aunque mucho me temo que todo lo ocurrido era escalofriantemente real, tan real que ahora mismo, acomodado bajo el templado sol de la mañana, no soy capaz de creer que todo se tratara de un simple sueño. Había alguien más conmigo. La habitación continuaba siendo la misma, todo colocado en idéntico orden que cuando entré. Contemplaba por todo el suelo, gracias a la claridad de la luna, marcas de mis propias huellas, allí donde se acumulaba el polvo. Delante de mí se encontraban 3 jóvenes y nobles señoras, con elegantes vestidos y exquisitos modales. No dudé que era un sueño por la proximidad de estas, las cuales, a pesar de estar de espaldas a la luna, ninguna reflejaba su sombra en el suelo. Se aproximaron a mí y se detuvieron a mirarme durante algún tiempo. Acto seguido cuchichearon en voz baja entre ellas. Dos. Eran morenas, con altas y aguileñas narices, parecidas a la del conde, grandes ojos, que parecían completamente rojos en contraste con la palidez de sus rostros. La tercera era rubia, con abundantes y dorados tirabuzones. Sus ojos eran como blancos zafiros. Las 3 estaban dotadas de blancos y brillantes dientes, que destacaban como perlas entre el rojo de sus voluptuosos labios. Había algo en ellas que me producía zozobra, algo que deseaba y a la vez temía mortalmente. Mi corazón se estremecía ardientemente, anhelando que aquellos sangrantes labios me besaran. Ahora me siento avergonzado de aquel impulso carnal. No debo anotarlo, pues si algún día lo leyera Mina, podría sentirse sinceramente apenada. Pero es la pura verdad. Volvieron a cuchichear entre ellas y a continuación soltaron unas risitas que eran claras y musicales, pero al mismo tiempo duras, como si ignoraran la ternura del contacto con unos labios humanos. Se trataba de un sonido semejante al insoportable y dulce tintinear de un vaso tocado por una mano experta. La mujer rubia movió la cabeza con coquetería, incitada de algún modo por las morenas. Una de ellas dijo: «Adelante, tú serás la primera, después te seguiremos nosotras. Tienes derecho a comenzar el goce».
Y la tercera añadió: es fuerte, muy joven y guarda besos para todas nosotras. Permanecí inmóvil y mientras, con la mirada perdida, gozaba y temía a la vez de algo que no sabría definir del todo bien. La muchacha rubia se acercó a mí y acto seguido inclinó su rostro. Sentía cómo echaba suavemente su aliento sobre mi cuello, lo cual me producía un extraordinario y dulce goce. Las emociones parecían sujetas a un calidoscopio. Sentía la idéntica vibración a través de mis nervios que cuando escuché su voz, pero no conseguía evitar el resurgir de una sospecha, que era dolorosa y nauseabunda, igual que el olor a sangre de un matadero. El pánico no me dejaba abrir los ojos, pero bajo mis pestañas podía ver perfectamente. La mujer se arrodilló, de forma que quedó tumbada encima de mí, moviéndose sinuosa y sensualmente. Me parecía fascinante y seductora. Su respiración poseía una provocadora voluptuosidad. Todo aquello era entre emocionante y repulsivo. La joven doblaba su cuello mientras se relamía como un animal, saboreando su presa antes de hora. Entonces pude observar cómo bajo sus labios color escarlata asomaba la saliva sobre su roja lengua, que se deslizaba entre unos afilados colmillos. Su atractiva cabeza empezó a descender hasta que sus labios se detuvieron a la altura de mi barbilla, como si desearan aferrarse a mi cuello. Tan cerca estaba su boca que podía percibir claramente el chasquido de su lengua, relamiéndose dientes y labios. Sentí el ardiente aliento sobre mi carne trémula. Sentí que mi piel se estremecía al contacto con su carne, que cada vez se aproximaba más y más. Mi garganta estaba hipersensible a aquel suave y excitante roce de sus labios, al contacto de unos dientes afilados que parecían penetrar en el interior de mi cuello antes de que lo tocaran. Se detuvieron y entonces yo cerré los ojos totalmente abandonado al placer y aguardé con el corazón palpitante. Pero en aquel mismo instante, de forma brusca, otra emoción me invadió como un relámpago y dejé de sentir aquellos afilados dientes cerca de mi cuello. Podía notar la presencia del conde. Por último conseguí abrir los ojos y él estaba allí, con el rostro congestionado por una intensa cólera que parecía sobrenatural. Con su potente mano agarraba el esbelto cuello de la muchacha rubia y con una fuerza sobrehumana. Sus ojos azules se habían teñido de rojo por la ira. Se mordía coléricamente los labios con sus blancos dientes y sus pálidas mejillas se enrojecieron de excitada indignación. El conde parecía otro. Nunca hubiese imaginado que fuera capaz de mostrar tanta rabia y furor. Ni siquiera a los demonios del infierno les habría atribuido jamás tanta cólera. Los ojos del conde centelleaban, las rojas pupilas aparecían violáceas y lúgubres, como si en ellos ardiesen las llamas del infierno. Su rostro estaba mortalmente blanco. Sus rasgos tan duros que parecían de acero, sus pobladas cejas unidas en la parte superior de la nariz, ahora parecían una barra de metal inmóvil e incandescente, de un furioso empujón. Lanzó a la muchacha muy lejos y a continuación señaló a las demás con un ademán imperioso y muy significativo. Este era un gesto de poder y mando, el mismo que le vi utilizar la primera noche con los lobos. En voz baja, casi susurrante, pero al mismo tiempo imperativa, exclamó: ¿Cómo os atrevís a tocarle? ¿Queréis poseerla en contra de mi voluntad? ¡Fuera! Este es mío, solo mío. Id con mucho ojo de no mezclaros en su vida, o tendréis que veroslas conmigo. La muchacha rubia soltó una carcajada repulsiva y lasciva, pero a la vez seductora, y respondió: Tú no puedes amar, y jamás lo has hecho. Las demás mujeres apoyaron la protesta de la anterior, y en la estancia resonaron unas carcajadas tan sumamente destempladas y desalmadas que al oírlas estuve a punto de desmayarme. Eran risas demoníacas. Luego el conde se dio la vuelta, se quedó mirándome fijamente y me susurró con mucha dulzura: Sí, yo también sé amar, y vosotras lo sabéis perfectamente, ¿o no? De todas formas, cuando haya acabado con él, podréis hacer lo que queráis con el muchacho. Mientras tanto, dejadlo en paz. Marchaos.
Tengo que despertarlo, pues hay mucho trabajo por hacer. ¿No podremos gozar ni un poco esta noche?, preguntó una de las mujeres, mientras indicaba con el dedo un saco que, un poco antes, el conde había arrojado al suelo, el cual se movía como si en su interior hubiese algo con vida. El conde asintió con la cabeza. Entonces una de las morenas dio un paso hacia adelante y cogió el saco. Si mis sentidos son fiables, escuché un jadeo y un débil gemido, como el de un bebé al que le falta el aire. Las mujeres rodearon el saco, mientras a mí me invadía un indescriptible terror. Al momento, cuando volví la vista de nuevo, habían desaparecido las mujeres y la carga. Allí no había ninguna puerta, tampoco habían pasado por mi lado, pues las habría visto. Así que la única explicación no lógica era que se hubiesen fundido con la luna a través de la ventana, pues pude percibir 3 negras figuras antes de perderse por completo en medio de la oscuridad de la noche. Me venció el pavor y a continuación caí al suelo sin sentido. Vamos a leer hasta la mitad del capítulo 4. Capítulo 4. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Al regresar al mundo de los vivos, estaba tumbado en mi cama. Si no ha sido una pesadilla, el conde tuvo que llevarme hasta mi habitación. Intenté poner en orden las ideas, pero fue imposible. Ciertamente existían indicios de esta última posibilidad. Mis ropas bien dobladas y colocadas de forma distinta a como yo suelo hacerlo, el reloj parado, cuando yo tengo la costumbre de darle cuerda cada noche, como mi última misión antes de que muera el día, y muchos otros detalles. Pero no eran pruebas fiables, ya que únicamente representaban indicios de mi posible locura y que por el motivo que fuese, estaba muy alterado. Debo de estar seguro de ello antes de afirmar nada. De una cosa puedo estar contento. En el caso de que fuera el conde quien se encargó de traerme aquí y desnudarme, lo hizo muy precipitadamente, pues mis bolsillos continúan intactos. Tengo la total seguridad de que si el conde conociera la existencia de este diario, supondría para él un misterio intolerable. Al mirar a mi alrededor, en esta habitación que antes me causaba tanta angustia, ahora me siento en ella como en un templo, pues nada puede ser más terrorífico que aquellas mujeres que desean mi sangre. 18 de mayo. He vuelto a aquella habitación, pero esta vez es de día, pues necesito aclarar lo ocurrido. Me acerqué a la puerta en la zona alta de la escalera y se encontraba cerrada. Había sido encajada con tanta fuerza que, al abrirla, parte de la madera se astilló. Mucho me temo que lo ocurrido la noche anterior no fue ninguna pesadilla, por lo tanto debo obrar conforme a esta creencia. 19 de mayo. Con toda certeza estoy atrapado. Anoche el conde me rogó muy cortésmente que escribiese 3 cartas. Una que dijera que ya había finalizado mi trabajo y que regresaría a Inglaterra en unos días. Otra anunciando que partiría al día siguiente a la fecha de salida de la carta. Y la tercera después de haber salido supuestamente del castillo, ya desde Beach Street. Al principio quise rebelarme, pero después pensé que sería una locura tener una discusión con el conde tal y como estaba la situación, ya que me tiene totalmente bajo su dominio, y negarme a obedecerle solo empeoraría las cosas. Él sabe mis sospechas y ha determinado que no debo seguir viviendo, pues represento un peligro para él. Mi única salvación está en prolongar mi actual estado de cosas. Quizá algún día se me presente la oportunidad de fugarme de aquí. Pude ver en los ojos del conde la misma cólera con la que arrojó a aquella muchacha al suelo. Me indicó que los servicios de envíos eran escasos y muy poco fiables, y que escribir a mis amigos ahora representaría una buena terapia para sosegarme. Me aseguró terminantemente que ordenaría detener el curso de la correspondencia en Beach Street hasta que no fuera el momento más indicado, por si acaso prolongaba mi estancia en el castillo.
Para evitar problemas, fingí estar de acuerdo y le pregunté qué fecha debía poner en las cartas. Entonces él calculó mentalmente y después dijo: la primera el 12 de junio, la segunda el día 19 y la tercera el 29 del mismo mes. Ahora sé con exactitud lo poco que me queda de vida. Que Dios me ampare. 28 de mayo. Una nueva oportunidad para huir de aquí, o al menos para enviar un mensaje a casa. Un grupo de gitanos, de cíngaros para ser exactos, llegaron hace poco al castillo y han acampado en el patio. Primero escribiré algunas cartas a Inglaterra e intentaré que estos me las lleven al correo. Ya he establecido un primer contacto con ellos desde mi ventana. Se quitaron los sombreros haciendo una especie de reverencia y después comenzaron a realizar una serie de gestos que a mí me costó interpretar. He terminado de escribir las cartas. La de Mina está taquigrafiada explicándole mi situación, elidiendo mucho de los horrores. Si le confesara todo lo que siento, se moriría de horror. Si no me contestasen, entonces el conde no sabría realmente cuánto sé. Los cíngaros ya poseen mis cartas. Se las lancé por entre los barrotes de mi ventana acompañados de una moneda de oro. Luego hice una gran cantidad de gestos más expresivos que significativos, de manera que comprendieran sin equivocación posible mis deseos. El gitano que las recogió se las llevó fuertemente al pecho e hizo una reverencia y las metió en su gorra. Ahora solo podía guardar, así que regresé al estudio y me puse a leer. Viendo que el conde tardaba, comencé a escribir. El conde ya ha vuelto. Se ha sentado a mi lado y mientras abría las dos cartas con su más dulce voz me ha comunicado: uno de los cíngaros me ha dado estas cartas y aunque no sé su procedencia, me encargaré de ellas. Vaya sorpresa. Seguro que ya sabía con anterioridad de quién eran ambas cartas. Una es de usted, mi amigo Peter Hawkins. No, perdón. Una es de usted, dirigida a mi amigo Peter Hawkins. La otra, en aquel momento, como consecuencia de los signos extraños para él, su rostro adquirió una expresión malévola y los labios empezaron a temblarle. La otra es un insulto a la amistad. No lleva ninguna firma, así que no nos debemos preocupar. Entonces, con gran serenidad, acercó la carta a la llama de la lámpara hasta que el papel quedó convertido en cenizas. Luego dijo: la carta al señor Hawkins, como es de usted, haré que la echen al correo, pues sus cartas son sagradas para mí. Espero que perdone mi torpeza al romper el sello, pero le conseguiré un sobre nuevo. Me entregó la carta y después, con una educada reverencia, me ofreció otro sobre. No puedo hacer otra cosa que no sea volver a escribir la dirección y devolverle la carta obediente. Cuando el conde salió de mi habitación, percibí cómo giraba la llave muy despacio. Después de un rato, intenté abrir la puerta, pero en efecto la había cerrado con llave. Al cabo de unas horas, cuando el conde entró de nuevo en la habitación, me despertó, pues, sin querer, me había quedado dormido en el sofá. Estaba encantador y de buen humor, y al darse cuenta de que yo había estado durmiendo, me preguntó: ¿de manera que se encuentra cansado, joven amigo? Váyase a la cama. Es el mejor lugar para descansar. Esta noche no podré tener el gusto de charlar con usted, ya que tengo mucho trabajo. Usted duerma, por favor. Fui a mi habitación y me tumbé en la cama. Y sucedió algo muy extraño. Me dormí, pero sin soñar. La desesperación debe traer también algún momento de calma. 31 de mayo. Al despertarme esta mañana he decidido buscar papel y sobres. He buscado en mi maleta y en mis bolsillos los papeles para así poder escribir en cuanto pudiera. Pero de nuevo algo me ha sorprendido hasta el punto de quedarme paralizado. No había rastro de los papeles, de mis apuntes, tampoco de los itinerarios de trenes y viajes, ni de la carta de crédito. En resumen, todo aquello que pudiese ser útil en el caso de que escapara de aquí. Me senté para poder pensar mejor y entonces tuve una corazonada. Volví a registrar la maleta y el armario donde tenías guardadas mis cosas.
que llevaba el día que llegué al castillo no estaba, tampoco el abrigo ni la gruesa manta. No había rastro de ellos por ningún lado. Una vez más se trataba de una tenebrosa y maliciosa trampa de Drácula. Esta mañana, sentado en el borde de la cama mientras pensaba, escuché fuera restallido de látigos y ruido de cascos de caballos que avanzaban por el camino pedregoso del patio. De pronto sentí una gran alegría. Corrí hacia la ventana y pude ver cómo 8 potentes animales arrastraban 2 grandes carretas. A estos los conducía un eslovaco que llevaba un sombrero de ala ancha, un cinturón de cuero de oveja claveteado, altas botas y una pelliza sucia. Fui hasta la puerta con el propósito de bajar, pues deseaba alcanzarlos en la entrada principal, pero la gélida sensación de la sorpresa acabó con mis esperanzas. La puerta estaba trancada por fuera. Entonces regresé a la ventana y comencé a gritar. Aquella gente levantó la cabeza y se quedó mirándome con descaro mientras me señalaban. El jefe de los cíngaros apareció y al verme con cara de desesperación dijo algo y los demás carcajearon. A partir de entonces no volvieron a mirarme, a pesar de mis múltiples gritos de socorro. Estos, con paso decidido, se fueron. Sus carretas transportaban enormes cajones cuadrados de asas de firmes cuerdas que debían estar vacíos a juzgar por la facilidad con que los movían y por el ruido que hacían al caer. Ya descargados y apilados en un rincón del patio, los cíngaros pagaron a los eslovacos, los cuales empezaron a esculpir sobre el dinero. A escupir sobre el dinero. Supongo que para darle suerte. Después se subieron a sus respectivas carretas y se marcharon. De inmediato oía cómo se alejaba el chasquido de los látigos. 24 de junio, momentos antes del amanecer. Esta última noche el conde me dejó solo y se encerró con llave en su habitación, hecho que aproveché, a la que tuve bastante valor, para subir a la habitación con vistas al sur con la intención de vigilar al conde, pues me temía que estaba preparando algo. Los cíngaros duermen en alguna parte del castillo y trabajan en colaboración con el conde en algo muy misterioso. Estoy seguro, pues de vez en cuando, a lo lejos, oigo ruidos de picos y palas. No sé para qué es tanto trabajo, pero estoy convencido de que no se trata de nada provechoso. Llevaba más de media hora vigilando por la ventana, cuando percibí que algo salía por las ventanas del conde. Retrocedí un poco, pero sin dejar de vigilar con atención. No dejaba nunca de sobresaltarme aquella diabólica imaginación del conde, pues me di cuenta que llevaba puesto mi traje de viaje y llevaba cargado al hombro aquel saco misterioso que se llevaron las 3 mujeres consigo la otra noche. Estaba claro lo que pretendía y encima con mi ropa. Se trataba claramente de un nuevo plan infernal para que los cíngaros crean que soy yo el que salió del castillo. Así podrán decir que me han visto en el pueblo depositando las cartas al correo, con lo que cualquier perversidad suya me será atribuida a mí. Se me acaban las esperanzas, aquí encerrado como un auténtico prisionero. Todavía peor, pues no puedo contar con la protección legal que supone un consuelo hasta para el peor de los criminales. Decidí esperar hasta que volviese el conde, así que permanecí sentado junto a la ventana un poco más. Después comencé a ver, gracias al reflejo de la luna, que unas raras partículas flotaban en el aire. Semejaban diminutas motas de polvo que formaban una nebulosa en forma de remolino. Las observé sereno y se adueñó de mí una pacífica calma. Me recliné en el alféizar para estar más cómodo y así disfrutar más intensamente de aquel etéreo torbellino. Algo me hizo sobresaltar, un apagado y débil aullar de perros lejano. El sonido parecía resonar en mis oídos con más fuerza. Las motitas de polvo se iban transformando y bailando al compás del sonido bajo la luz de la luna. Me di cuenta de que me incitaban a caer a la llamada de mis adormecidos instintos, pero mi alma luchaba y mi sensibilidad, atontada todavía, se afanaba por responder a esa llamada.
Algo o alguien me estaba hipnotizando. Los bailoteos del polvo iban cada vez más deprisa, tanto que parecían tintinear al pasar a mi lado y luego perderse en la penumbra de la habitación. Más y más partículas acudían a su reunión hasta transformarse en borrosas figuras fantasmales. Entonces di un salto, ya despierto del todo y en plena posesión de mis facultades mentales, y huí de aquel lugar chillando. Aquellas fantasmales figuras que poco a poco se iban materializando bajo los destellos de la luna eran 3 misteriosas mujeres a cuyas manos estaba condenado. Una vez en mi alcoba me encontré algo más seguro, pero no había luz lunar y la lámpara despedía un brillo intenso. Pasadas unas horas pude oír cómo se movía algo en la habitación del conde, como un gemido rápidamente sofocado. Sin tiempo para que mi corazón dejase de latir con tanta fuerza, intenté abrir la puerta, pero seguía cerrada. No podía hacer absolutamente nada y como fruto de la impotencia y la desesperación, comencé a llorar. Sentado en la cama, escuché ruidos en el patio. Un grito femenino de angustia, así que fui corriendo hacia la ventana y observé a través de los barrotes. Así era, una mujer algo desgreñada, con sus manos haciendo presión sobre el corazón, que parecía estar sin aliento de tanto correr. Se hallaba apoyada en un rincón junto a la puerta con los nervios a flor de piel. La mujer, al percibir mi figura en la ventana, se esforzó en avanzar y a gritos comenzó a amenazarme. «¡Monstruo, devuélveme a mi hijo!». Presa de la angustia y del dolor por su imposibilidad de hacer nada, cayó de rodillas mientras alzaba las manos. No paraba de gritar con esas mismas palabras. Aquella escena me daba muchísima lástima. Seguidamente comenzó a tirarse del cabello y a darse fuertemente con los puños en el pecho, entregada a la más absoluta y desbordante desesperación. Por último, se dirigía hacia la puerta, y aunque no podía verla, oía cómo la golpeaba con fuerza, destrozándose los nudillos con la sólida madera. En algún lugar de la parte alta del castillo, por encima de mí, posiblemente en la torre, se escuchó la voz del conde, que llamaba a alguien con su áspero y metálico susurro. Tuve la certeza de que a sus palabras respondían desde lejos los perros con sus aullidos. Poco después, una manada de lobos apareció en el patio como las aguas de un río desbordante. No volví a oír a la mujer y el aullido de los lobos fue breve. Al poco rato se fueron uno tras otro, relamiéndose sus ensangrentados hocicos. No compadecía a la mujer, pues imaginando lo que le podría haber pasado a su hijo, estaba mejor muerta. ¿Qué haré ahora? ¿Qué futuro me espera? ¿Cómo puedo huir de esta horrible noche de abatimiento y horror? Y aquí lo vamos a dejar ahora que hemos llegado a la mitad del capítulo 4. Espero que os haya relajado mucho y que os haya gustado la lectura. Siento mucho los ruidos de fondo que se hayan podido escuchar. Y bueno, estoy ahora grabando todo lo que puedo para ir subiendo a medida que vaya editando los vídeos. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho y que os haya relajado y os haya dejado listos para iros a la camita y descansar mucho. No soñéis con el conde Drácula. Bueno, si son sueños bonitos, sí.